Bueno, vamos a dedicar al señor Miguel, estudiante que tenemos en la hermosa ciudad de Rosario, la historia de hoy. Por fin llegó el gran Temujín, si bien no es mi mejor jornada la de hoy, pero ha llegado a través de su eterna cabalgata por las estepas de Siberia y por el Asia Central, ha llegado el momento de contarles a ustedes la historia de quién fue el Gengis Khan, o el Chingis Khan, o el Gran Khan, teniendo varios apelativos, este enorme guerrero mongol que nace en el año 1162 y fallece en el año 1227 a los 65 años, luego de una prolífica, si se quiere, carrera militar. Clave, ¿se entiende? Desde el este total, es decir, la frontera con la China, hasta frontera con países de la Europa Oriental, para que ustedes tengan idea de las dimensiones del imperio que se mantuvo durante un par de siglos y luego no pudo sostenerse por las propias luchas internas, las luchas intestinas entre los herederos del gran Gengis Khan. Él había nacido en Mongolia, en el año 1162, en el seno de una familia muy guerrera. Su padre y su abuelo, Batuk, había sido un gran... y al padre lo matan muy jovencito él, la madre a cargo de los hermanos. Jinete y de estar muy cerca, digamos, de la actividad militar. Como él queda con vida, se tienen que ir obviamente del sector donde vivían porque los tártaros habían atacado la aldea y matado a su padre. Se tienen que ir a vivir a otro lado. Se produce una suerte de éxodo de esa tribu mongolesa y él luego es ubicado por los tártaros y secuestrado. Logra escaparse de sus secuestradores a los 16 años y logra esconderse en una suerte de bosque, digamos, donde es auxiliado al borde de la muerte, ya sin alimentos y totalmente deshidratado, por un campesino chino, al cual él le promete que el día que él sea famoso y tenga el poder, lo iba a recompensar por el acto que había desarrollado este hombre, cuestión que luego la cumple. Fíjate vos, Jorge, cómo son las cosas, ¿no? Con el correr de los años, cuando él se convierte en el Gran Khan, ubica, identifica a ese campesino que no entendía nada, a quién era él que había salvado, y lo coloca como gobernador de una de sus provincias conquistadas. Bueno, una vez que él va desarrollando su adolescencia, se convierte en un enorme jinete y guardia de corps. Era muy inteligente políticamente y se acerca al poder a un gobernador que en su momento había mantenido una alianza con su padre. Se convierte en la guardia personal y adquiere obviamente los conocimientos propios de las determinaciones, las decisiones políticas. Ya siendo un joven guerrero, tenía él mucho predicamento entre sus soldados, lo cual obviamente generaba la envidia y el rechazo por parte de los oficiales militares. Es retado a duelo por un ex hermano de sangre que él tenía, su mejor amigo, si se quiere. En esa época se hacían pactos de sangre. Los que no eran hermanos de filiación hacían pactos de sangre y mantenían esa hermandad como si fueran hermanos, digamos, hijos de los mismos padres a lo largo de la vida. Se rompe ese lazo con su hermano y él lo termina matando en un duelo singular, en un combate cuerpo a cuerpo. Lo termina matando a su hermano de sangre y allí queda como líder de la tribu. Esta tribu entra en guerra y se pone a disposición de este gobernador justamente contra sus enemigos eternos, los tártaros. Una vez exterminados los tártaros,
el Khan se convierte en general, todavía no era el Gengis Khan, siempre estamos hablando de Temujin y cómo él se fue, digamos, ganando, escalando posiciones tanto en lo político como en lo militar para llegar a convertirse en el amo, en el conquistador del mundo conocido. En el año 1206 se produce lo que se llama el Khanat, es decir, la reunión de todos los grandes khanes, y allí es donde Temujin propone su candidatura para ser el líder máximo de los mongoles. Pueblo nómade, un pueblo que hoy estaría ubicado en la región del Asia Central, Jorge, y tirando hacia el este, si se quiere, ¿no? En el norte de la China, en la Mongolia, y en todo lo que tenga que ver con la zona de influencia, que es justamente lo que estábamos hablando, creo que ayer fue, con este hombre, con el bloguero catalán, ayer. En la zona de Uzbekistán, el Turquestán, Azerbaiyán, todo ese sector de las viejas ex repúblicas de la Unión Soviética. Conforma un ejército y le da ciertas particularidades que lo tornaron en invencible. En primer lugar, establece la organización decimal que había sacado de los romanos. Gengis Khan, a diferencia de lo que muchos creen que fue un bárbaro, un asesino, digamos, despiadado, que tenía también esa parte, era un hombre muy culto, era un hombre muy estudioso y hacía prevalecer las artes, proliferar la presencia de la mujer dentro de la sociedad mongolesa, respetaba a los arquitectos, respetaba a los artistas, y en cada uno de los pueblos conquistados tomaba la cultura de esos pueblos y la incorporaba o intentaba mezclarla con la cultura mongolesa. Logra conformar la organización decimal en su ejército, así como tenían los romanos, acordate, Jorge, el decurión, el centurión, la cohorte, luego la legión. Bueno, él organiza a través de un sistema decimal a sus soldados. Era un hombre totalmente preocupado por la presencia física, por la higiene, por la disciplina y por la alimentación y el armamento adecuado para sus soldados. Cada uno de ellos contaba con 3 o 4 caballos, de manera que el ganado caballar de la época era la máxima riqueza, el máximo tesoro que podía obtener un mongol. Posa sus ojos sobre China, que en ese momento estaba dividido el imperio chino en 4 enormes provincias o gobernaciones, y ataca la del sur y ataca la del norte, dejando la del oeste, que iba a caer sola, y la del este, que se encontraba muy lejos y ya prácticamente en la frontera, obviamente agua de por medio, con el Japón. ¿Y qué hace el Gran Khan? Se hace elegir el año 1206, unifica a todas las tribus mongolesas y posa sus ojos sobre el oeste. Y allí es donde comienza a destruir a cada una de las localidades, digamos, que no se le ponían a disposición, no le ejercían el mandato de fidelidad que él requería. ¿Qué hacía él? Antes de sitiar una ciudad, invitaba a los gobernadores a retirar a toda la población, digamos, sobre todo mujeres, niños, ancianos, y le daba 48 horas para rendirse. Cuando obviamente no se rendían y se resistían por las armas, entraba a degüello, asolaba, asesinaba, quemaba todo y ejecutaba públicamente a los gobernantes que no le habían querido dar justamente esos visos de fidelidad. De esta manera, cuando se dio cuenta, se encontró con el inmenso territorio, para que nos ubiquemos, de lo que fue en su momento la Unión Soviética. Llegó a gobernar, el Gran Khan llegó a gobernar hasta lo que hoy serían las fronteras de Hungría, de Bulgaria, de Rumania, prácticamente la Europa central y oriental. Llegó hasta las puertas de lo que sería la ex Yugoslavia, para que ustedes tengan una idea de lo que fue el inmenso territorio que conquistó este guerrero, que terminó invicto su carrera militar. Con respecto a la descendencia del Gengis Khan, vean ustedes el dato que les voy a dar. El 8% de la población que hoy, en la actualidad, en el 2021, corresponde al sector que fue dominado por él, tiene los cromosomas del Gran Khan. Se cree que tuvo
aproximadamente 3.000 esposas. Más que Julio Iglesias. No, Julio Iglesias, Heidi al lado del gran Khan. No sé en qué momento guerreaba Y a partir de allí, imagínense ustedes la descendencia que tuvo. Y a tal punto este dato es valioso, digamos, que el propio Stalin, en su momento, cuando en el pináculo de su gobierno como comisario general del pueblo soviético, se hizo construir un árbol genealógico donde él derivaba directamente del Gengis Khan. Mirá. Como para darle a él, digamos, un realce en cuanto a la sangre que corría por sus venas, ¿no? Bueno, la cuestión es que domina el mundo. En el año 2000, en el año 1227, tiene un inocente accidente doméstico, se cae del caballo, ya se encontraba, digamos, no se hallaba en estado físico, había aumentado mucho de peso y ya prácticamente se había retirado de la actividad guerrera, dejando ello en manos de sus hijos. Tuvo una gran cantidad de descendientes, ¿no? El que lo reemplazó fue Ogedai, el hijo preferido que él tuvo, el Ogedai Khan, que es el que luego recibe y se hace amigo de Marco Polo. Ajá. Cuando el marinero veneciano llega justamente hasta Samarcanda y hasta Cangai, que eran las ciudades... Esa es una historia que te falta también. La de Marco Polo, ahí me diste la idea. Vamos a anotarla. Bueno, la cuestión es que se cae del caballo, tiene un accidente doméstico y termina falleciendo en el año 1227 a los 65 años, habiendo permanecido invicto en el campo de batalla. Es decir, desde la primera hasta la última de las batallas, los combates y las guerras que llevó adelante, las ganó en su totalidad. Termina falleciendo en 1227 y allí la lucha intestina entre los 3 o 4 hermanos que quedan, hijos de él, que lo ungen a Ogedai como el Ogedai Khan como el representante, el heredero directo de su gran padre, termina atomizando el enorme territorio, digamos, ¿no? Y cada uno de los hermanos se van repartiendo e incluso llegan a guerrear entre ellos para tratar de obtener mayor territorio. Aunque no lo crean, el imperio que conquistó en 50 años su padre, si bien se mantuvo, digamos, a duras penas durante dos siglos, 200 años, ya empezó a atomizarse desde el mismo momento de la muerte del gran líder que fue Temujin, precisamente el Gengis Khan. Bueno, genial, doctor, muchas gracias. Gran historia, especialmente para nuestro amigo de Rosario. Nos vamos, Néstor. Nos vamos, mañana.